Amados hermanos, nunca antes. Dios los bendiga grandemente. Vamos a ir a la presencia del Señor. Vamos a orar antes de iniciar la transmisión del mensaje. Amado Dios, Padre Celestial, aquí estamos, Señor, un día más, agradecidos por la oportunidad que nos das, pidiéndote en el nombre de Jesús que, oh Dios, cualquier obstáculo, Señor, cualquier interferencia del enemigo sea echada afuera, sea reprendida, porque este es el momento en el cual tú hablarás a la vida de cada uno de nosotros. Permite, Padre, de que tu palabra penetre en cada corazón receptivo y que, oh Dios, por medio del consejo de ella, podamos aprender que muchas veces, Señor, inconscientemente nos equivocamos y te hacemos a un lugar donde no te pertenece. Pero en esta tarde, Padre, bendice a cada uno de los que ya están conectados y a aquellos que posteriormente lo harán, para que por medio del consejo de tu palabra sean transformadas nuestras mentes y nuestras vidas. Gracias, mi Dios. Muchas gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu misericordia, por el amor con el que nos miras, y gracias por bendecir nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos. Les digo esto porque tengo que irme un poquito de prisa, porque fíjense de que cuando estaba poniendo el celular en la base que tengo, se quebró. Y lo tengo ahorita enrollado con un tape azul para que medio se detenga, y estuve tratando de la manera de darle el ángulo para que se aprecie, pero gracias a Dios aquí estamos, no nos podemos detener. En ese momentito que estaba bregando con eso, el enemigo me decía: no prediques, pero el Espíritu me decía: ¿ya viste cuántos escucharon el mensaje la semana pasada? Y dije: no puedo, yo no me voy a detener por eso. Después veo de qué manera lo pego, lo que sea, pero ahorita vamos a entrar a la palabra. Y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Fíjese que el tema del mensaje de esta tarde es un mensaje muy llamativo, y si nos detenemos a pensar, hay una gran verdad en esto. Apocalipsis 4:1 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Amados hermanos, como padres de familia, en nuestra vida cotidiana sucede algo, y creo que todo lo podemos considerar. Lo que sucede con nuestros hijos. Siempre hay uno que se siente más con confianza con el padre y con la madre, se siente de que él llega, los padres lo atienden, pero ese con el resto de los demás, no que no se quieran, no que no se amen a los demás hijos, porque los padres estamos conscientes de que amamos tanto al feo como al bonito, al chaparro como al alto, al flaco como al gordo. Los amamos a todos, porque todos salieron del mismo molde, todos llevan nuestros genes, los amamos a todos, tal cual son, pero siempre hay uno que es más apegado a la madre, más apegado al padre en ocasiones,
que es más mimado, más consentido. Yo me recuerdo cuando teníamos el negocio con la madre de mis hijos, había uno que desde chiquitico le pusimos Jacobo. Y no éramos cristianos, pero le pusimos Jacobo porque era tramposo como no tiene idea. El punto es de que él sí se podía llegar con toda confianza a pedir o a abogar por sus hermanos. Los demás no. A la distancia que él se quedaba. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque esto mismo sucedió con los discípulos. En Juan capítulo 13, versículos 24 al 25, cuando Jesús anuncia la traición de Judas. En el versículo 23, uno de los discípulos, el cual Jesús amaba, aquel discípulo que usted ya sabe su nombre, aquel discípulo que se reclinaba en el costado del Señor, en el pecho del Señor, aquel discípulo que estaba todo el tiempo allí con el Señor. Ese discípulo, en el versículo 24, Pedro le hace de señas. Pedro le hace de señas a este discípulo, como queriéndole decir, oye, pregúntale, porque Jesús estaba hablando de aquel que lo iba a entregar, pero no les había dado nombre. Entonces Pedro le hace señas al discípulo amado y así insinuándole, oye, pregúntame tú, a ti sí te va a decir. Entonces, en el 24 le hace señas, pero en el 25, cuando él está recostado, Juan le dice, ¿quién es, Señor? O sea, que en cierta forma Pedro usó a Juan para poderle preguntar lo que ellos querían saber. ¿Cierto? Pero en el capítulo 21, verso 20 al 22, la situación es difícil porque Jesús tiene una conversación con Pedro cuando le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, sí, apacienta mis ovejas. La segunda, Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y la tercera, Pedro, ¿me amas más que esto? Y dice, sí, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Ese es el trabajo para lo cual yo te he elegido, para pastorear mis ovejas. Pero en el 21 al 24, la historia cambia. La historia cambia, porque es cuando Jesús llama a Pedro, y Pedro lo sigue, pero luego aparece Juan. Entonces Pedro se voltea y dice, hey, ven acá, ¿y este qué? ¿Qué? Reclamándole al Señor, ¿por qué Juan iba tras ellos? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Si quiero que Él quede hasta que yo regrese, queda a ti, tú sígueme. No te preocupes de Él, preocúpate de ti. Recordemos de que Juan, amados hermanos, fue el único que experimentó, que vivió el momento de la crucifixión de Jesús. Fue el único. Todos se dispersaron. Fue el único. Fue aquel discípulo a quien Jesús le dijo a María, he ahí tu hijo. Y a Juan le dijo, he ahí tu madre. ¿Por qué? Porque solamente él estaba cerca de Jesús. Porque a él encantaba estar todo el tiempo al lado de Jesús. Es por eso que en el capítulo 4 de Apocalipsis, cuando Juan está en la isla de Patmos, Cristo le dice a Juan, tú siempre quisiste estar al lado mío, ven acá, sube acá y yo te mostraré la conclusión de la humanidad. O sea, le revela qué es lo que va a suceder, amados hermanos. Le revela los acontecimientos. Y para comenzar le da 7 cartas, 7 mensajes a cada iglesia.
usted sabe muy bien que las iglesias representan la historia de todos los acontecimientos que van a suceder. Y en la primera iglesia, algunos piensan, ¿por qué Jesús, por qué Cristo no comenzó alfabéticamente? Que sería la iglesia de Esmirna. ¿Por qué no comenzó alfabéticamente? Por dos razones. ¿Por qué comenzó con Éfeso? Por dos razones. Y la primera razón es porque estaba más cerca de Patmos. Y cuando Dios permitió que Juan fuera liberado, Juan regresó a la iglesia. Segundo, porque Juan había sido miembro de esa iglesia de Éfeso. Déjeme decirle que la iglesia de Éfeso, él tuvo un apogeo grandísimo espiritualmente. Grande. Fue una iglesia donde pasaron grandes hombres, como Pablo, Timoteo, Aquila, Priscila, que estuvieron predicando, que estuvieron ministrando en esa iglesia. O sea que la iglesia fue reconocida. Era una iglesia donde se presenciaba la presencia de Dios, el temor de Dios, el servicio a Dios. Obvio, en la ciudad había idolatría, porque era donde idolatraban la diosa Diana, la diosa de los Efesios, que era una esfinge con senos a todo su alrededor, que consideraban que era la muestra y representaban la fecundidad, donde todos los efesios venían a amamantarse de ella. Pero fue importante, la iglesia de Éfeso fue importante. Ahora, una de las cosas es que en el capítulo 2, versículo 1, cuando el Señor le dice, escribe al ángel, recordemos que está hablándole al pastor, al ángel, a los 7 candeleros de las iglesias. El que anda en medio de los 7 candeleros dice esto. Jesús, o sea, de que Jesús no le tenían que venir con el chisme. Oye, Jesús, mira que en la iglesia de Éfeso están haciendo así, están haciendo así. Jesús les dice, no, a mí nadie me vino con el chisme. Yo, el que anda entre los candeleros, el que está dentro de las congregaciones, el que lo observa todo, el que oye todo. Por eso debemos de tener cuidado, amados hermanos, cuando nos presentamos a nuestra congregación, lo que hacemos, cómo lo hacemos, lo que decimos y en contra de quién lo decimos. Porque muchas veces hay hermanitas o hermanitos chistosos. Digo hermanitos porque también los hombres nos gusta el chisme, porque no mantiene pero entretiene, que están detrás de las puertas, chuchurrando del hermano o de la hermana, criticando la manera de caminar, criticando la manera de vestir, sin darse cuenta o sin tener razón de que Cristo está allí, al lado de ellos. Por eso le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia. El que anda en medio de los 7 candeleros dice esto. Él. A mí no me lo contaron. Yo lo veo. Por eso en esta tarde, amados hermanos, voy a hablar de este punto. Cuando dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, que los hermanos de Éfeso en un tiempo tuvieron a Dios en primer lugar. En primer lugar tuvieron a Dios. Pero después los sacaron del primer lugar. Por eso el tema del mensaje es, lo primero es primero. ¿Cómo la ven? Yo voy a tomar solamente esta parte. Y de eso voy a hablar. Lo primero es primero. Y lo primero que quiero que quede tatuado en su mente y en su corazón esta tarde, amado hermano, es que para nosotros poner, o sea, el creyente que pone a Dios primero en su vida y en su corazón, no tiene de necesidad de vivir una vida frustrada y con necesidades. Entonces la pregunta viene a surgir, ¿por qué habemos creyentes que nos tronamos los dedos, nos comemos las uñas, todo el tiempo estamos angustiados, estamos
vamos a decir, inciertos. ¿Por qué? Porque muchos creyentes vivimos con la soga en el cuello. Porque muchos hemos quitado a Dios del primer lugar y lo hemos puesto en otras personas o en otras cosas. Si nosotros tenemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, no vamos a vivir con preocupaciones o con ansiedades o con afán. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Dios promete lo que ha dicho, ser nuestro proveedor. Entonces la retórica es, ¿por qué habemos cristianos angustiados? Porque estamos o hacemos como hicieron los hermanos de Éfeso, que quitaron a Dios del primer lugar y pusieron sus propias ideas. Pero usted y yo podemos decir, vea, simplemente, si le pregunta discretamente su pastor a una cantidad de hermanos, ¿quién es el que ocupa el primer lugar en su corazón, hermano? ¿Qué cree usted que responderíamos? Dios. Claro que Dios. Esa pregunta ni se pregunta. Claro que Dios. Pero usted sabe que no es así. ¿Sabe por qué? Porque esta tarde vamos a darnos cuenta qué es poner a Dios en primer lugar. Porque también Marcos 12:30 nos enseña de que Dios no quiere el segundo lugar. Porque dice la palabra del Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dios no acepta que usted o que yo lo desplacemos del primer lugar en nuestra vida por poner a alguien más. Esto quiere decir que Dios es celoso, Dios es exigente. Algunos le dan el primer lugar a su familia. Otros le dan el primer lugar a su hijo. De esos cristianos hay muchos que se remiran en el hijo, especialmente si es el primogénito. Se remiran y poco a poco van sacando a Dios. La atención se la dan al hijo. Lo que el hijo quiere, eso se lo dan. Por eso decía, si el pastor nos preguntase quién ocupa el primer lugar en su corazón, todos diríamos a una, Dios. Dios. Pero decirlo es fácil, probarlo es difícil. Por eso muchas veces, amados hermanos, las personas cuando ponen su mirada en otras personas y esta persona sucumbe, esta persona se muere, se deprime, su vida se estanca, ya no tienen vida, porque les hace falta aquella persona que les inyectaba la emotividad para poderse movilizar. Cuando nosotros ponemos a Dios en segundo término y se lo damos a una persona, cualquiera, su tío, su papá, su mamá, su hijo, lo que sea, estamos, amados hermanos, irritando a Dios. Porque Dios es celoso. Dios es celoso. Y lo vamos a ver más adelante. Personas que ya no tienen ánimo, que se desvanecen, que su vida se estancó. Porque la persona en quien habían puesto su corazón partió. Otros que buscan la felicidad y ponen su mirada en la felicidad, en aquello material que reciben. ¿Cuánto se les da
cuán felices son. Pero el problema es que cuando viene el tiempo de las vacas flacas y que ya no se les provee nada, entonces dejan de ser felices. A aquella persona que le sigue, yo te quiero, yo te amo, por lo que me das, cuando dejan de darle, entonces lo abandonan. Porque somos así. Y decimos, no somos materialistas. Pero sí, en el trasfondo hay materialismo en nuestra vida. Tanto tienes, tanto vale. Nada tienes, nada vale, dice el dicho. Y eso no es verdad. Porque si usted le provee, le provee, le provee, cuando llega el día que se le seca el pozo y ya no tiene que proveerle, lo dejan y buscan otro pozo. Otros que ponen, amados hermanos, su mirada en el trabajo. ¿Y qué pasa? Cuando pierden el trabajo, se deprimen, se desvanecen, se frustran. Otros que ponen en sus finanzas. Vea, cuando viví en Nueva York, conocí a un varón. Por esas circunstancias lo conocí y compartíamos, y tenía unas acciones elevadísimas. Pero ¿qué pasa una tarde, un viernes? Él tenía todos los monitores de la oficina, donde estaban los reportajes y reportes de la bolsa de valores. Y él estaba pendiente todo el tiempo, calculadoras, libros, cuadernos, reglas, libros. Allí se hacía loco, no llegaba a la casa, dormía allí sentado porque él quería tener el control de ver dónde estaban sus acciones. Y ese día viernes, en su oficina, en el piso 39, en 3 minutos, la bolsa de valores sucumbió y perdió todo, de tener millones en la bolsa de valores, y lo perdió todo. En ese momento el hombre se angustió, se frustró, se tiró por la ventana hasta caer en la carretera. ¿Por qué? Porque puso la mirada, la confianza en aquello que tenía. Cuando el Señor nos enseña que nosotros debemos de poner nuestra mirada en Él, ¿sabe por qué? No porque Dios sea egoísta, no, es porque Dios sabe de que Él es eterno, y si nosotros dependemos de Él, ninguna cosa vamos a tener necesidad, porque Él lo ha prometido. Pero cuando ponemos la esperanza, cuando ponemos nuestra felicidad en lo que recibimos, en el dinero, o ponemos la mirada en aquel que es secundario, que es un ser humano, al perderlo, entonces nuestra vida da 300 grados de cambio. Y eso es lo que sucedió en el libro de Apocalipsis, en la iglesia de la Odisea, capítulo 3, versículo 14. Era una iglesia poderosa, porque estaba en una ciudad rica. Era una ciudad banquera. Tenían una escuela de medicina donde habían descubierto el colirio para los ojos, habían descubierto la medicina efectiva para las infecciones de los oídos. Entonces, ¿qué pasó? Que a 60 años antes de Cristo, la iglesia sucumbió, fue destruida por un terremoto, y la gente, el pueblo, no tuvieron necesidad de pedir ayuda al Imperio Romano. Ellos levantaron toda la ciudad porque eran de dinero, y estaba la iglesia, la Odisea, iglesia de cristianos, que el Señor no los acusa de haber permitido falsas enseñanzas, falsas doctrinas, pero sí les llama la atención. ¿Por qué? Porque a raíz como dice la palabra, la raíz, el mal de la raíz es el amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Okay? Y algunos dicen que es que el dinero no da la felicidad, pero da la tranquilidad. Sí, pero cuando la tranquilidad viene,
de un segundo factor, no es beneficiosa. Entonces, esta ciudad, esta iglesia, cuando el Señor los amonesta, porque a raíz de que se habían levantado económicamente, financieramente, empezaron a decir: nosotros no tenemos necesidad de nada, porque nosotros lo tenemos todo. Y por eso el Señor les dice, aquí en el capítulo 2, versículo 13, el Señor les llama la atención. ¿Por qué? Porque ellos creían de que no necesitaban nada de nadie. Y el Señor les dice: ¿no te das cuenta que eres un ciego, miserable, pobre? Porque ellos respondieron así: nosotros no tenemos necesidad de nada. Y el Señor los llama porque se volvieron tibios. Después de que tenían a Dios en primer lugar, sucumbieron, sacaron a Dios de su corazón y pusieron las riquezas que estaban obteniendo. Veamos Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 2. Permítame parafrasear esta parte. Usted la historia ya la conoce, no tengo que decírsela, no tengo que leérsela. ¿Por qué? Porque Abraham le pidió un hijo a Dios y Dios se lo concedió. Pero después que nace el hijo de Abraham, Dios ve de que Abraham, toda la atención es para el hijo. Anda de un lado para otro, de la ceja a la meca, con el hijo, enchulándose con el hijo. Y Dios, bien gracias, allá. Entonces un día Dios le dice: oye Abraham, ven acá, quiero hablar contigo. Tú me pediste un hijo y yo te lo di. Pero ahora, toda la atención la tienes en Isaac. Todo el tiempo lo dedicas a Isaac. Ahora yo quiero que tú me pruebes si verdaderamente yo sigo estando en tu corazón como el primer lugar. Sacrifícamelo y muéstramelo. A eso llegó Dios. Y a eso, déjeme decirle, mamá, alcahueta consentida, déjeme decirle que a eso Dios puede llegar con usted por estar poniendo a su hijo sobre Dios. Quitándole a Dios su tiempo, su servicio, su adoración, su devocional, por estar apapachando a su hijo porque es el primogénito. Dios puede llegar a eso. ¿Y qué va a hacer de usted? Tenemos que tener cuidado, amados hermanos. Tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Esto incluye la familia que tenemos. Sin olvidarnos de la advertencia, Éxodo 25. No los adorarás, ni los servirás, porque yo soy el Señor, tu Dios celoso. Porque hay mucho creyente, mucho cristiano, que tiene a sus hijos en un pedestal que no les puede dar ni la brisa, porque ya los cobijan para que no se les enferme. Toda la atención la tiene el hijo. No tienen un devocional íntimo con Dios, porque el hijo les absorbe todo el tiempo. Cuidado, hermanos. Y ese era lo primero que quería dejarles saber. Dios no se conforma con menos. Dios demanda el primer lugar en nuestra vida. Dios demanda el primer lugar en lo que hacemos, en lo que le damos, en cómo lo hacemos y cómo se lo damos. Porque Dios quiere tener una intimidad con nosotros, pero nosotros muchas veces le decimos: hazte un lado, déjame atender a mi niño, déjame atender a mi bebé, que lo que mi bebé quiere, eso se lo voy a dar. Y después viene la palabra y nos dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Cuidado, hermanos. Y lo segundo,
Y lo segundo, Satanás me quiere callar la boca. Se despegó el techo y se cayó. Lo segundo es que poner a Dios en primer lugar es aprender